y profesionalización. Experiencia en el ámbito de las ciencias de la conducta, políticas organizacionales de productividad y análisis de políticas de protección al salario de trabajadores al servicio del Estado. Pues sin más preámbulo, doctora, le cedo del uso de la voz al licenciado Iván Ramírez Alcázar. Que tengan ustedes buen día. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Saúl. También muchas gracias a usted, doctora Rocío. La verdad es que estamos también muy honrados en que hayan solicitado esta capacitación. El día de hoy es importante para la Oficialía Mayor y, por supuesto, para todo gobierno del Estado, que todas las servidoras y servidores públicos estén muy bien informados y que tengan muy bien identificados todos los temas que se resuelven en este ámbito de la prevención de la violencia y el respeto a los derechos humanos. Es un objetivo permanente, por supuesto, del licenciado Omar Fayad, desde que se inició la administración, con darle un enfoque al gobierno del Estado, un enfoque más humano. De hecho, los servicios que se busca es que sean de calidad y calidez. Y justamente lo hemos estado viendo en años anteriores y justamente en el 2020, con la entrada en vigor de Protocolo 0 de la Administración Pública mismo, que para nosotros fue muy importante operar. Nosotros como Oficialía Mayor somos de las 3 secretarías que estamos involucradas en todo el tema de la implementación de Protocolo 0. Vamos a verlo un poco más adelante, pero nos da gusto que el colegio el día de hoy tenga este acercamiento con nosotros, que no solo sea un tema de cumplimiento, que no solo sea un tema de requerimiento de sus órganos internos de control o de sus comités de ética, sino que realmente haya una voluntad por mejorar los espacios a nivel organizacional en términos de derechos humanos y pues bueno, que realmente se acaten los temas de profesionalización en todas las áreas del gobierno. Con nosotros está también aquí mi compañera, la psicóloga Diana Tobar, que a mí en lo personal siempre me gusta mucho colaborar con ella en este tipo de talleres, y les compartimos también que el taller que vamos a revisar hoy es su primera edición, es decir, el Colegio del Estado de Hidalgo está inaugurando un ciclo de talleres sobre identificación y prevención del acoso y hostigamiento laboral en las instituciones públicas. Esto, pues, evidentemente va a marcar una pauta importante, no solo para los organismos, no solo para las instituciones educativas, también para todas las secretarías. Ustedes están comandando, por así decirlo, este ciclo de talleres que va a tener duración de un año completo para llevar a cabo el cierre de la administración. Entonces, sin más, yo me presento, mi nombre es Iván. Para ustedes, yo estoy disponible en la Dirección General de Desarrollo de Personal. Actualmente me desempeño como director de innovación y profesionalización, y justamente nuestra área se dedica a generar toda la estructura y contenidos de innovación y profesionalización en el Estado. Voy a maximizar mi presentación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, por favor, abra micrófono, no importa que me interrumpan, porque lamentablemente no los voy a poder ver a todos, ya que tengo mi modo de pantalla completa. Y también la psicóloga Tobar, lo mismo cuando intervenga, si ustedes quieren hacer alguna apreciación, pues bueno, la estaremos revisando, ¿no? De primera instancia, les comparto que este taller está justamente enfocado para instituciones públas, para el gobierno. No podemos definir en su totalidad lo que es el acoso y el hostigamiento laboral en todas las instituciones y organizaciones de la misma manera. ¿Qué tuvimos que hacer para el gobierno? Un traje a la medida. El taller es un tanto interactivo, les vamos a pedir mucho su participación para que ustedes nos puedan expresar cómo es que están viviendo el término de prevención de la violencia dentro del colegio. Vamos a empezar un poquito con la conexión interpersonal. Aquí le voy a ceder la palabra a mi compañera Diana para que les haga algunas preguntas de conocimiento a todos ustedes, para que vayamos conociendo con quiénes estamos trabajando el día de hoy. Y me voy a mover de mi asiento para cederle lugar a Diana. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todos, todas se encuentran bien, saludables? Que eso será como uno de nuestros motivos principales también de hacer este trabajo a distancia, que todos y todas nos encontremos en las mejores condiciones de salud. Y bueno, yo quisiera preguntarles a nuestros participantes,
que sé que creo que la gran mayoría son personas docentes, que nos digan a qué se dedican de manera constante, si son docentes, si son administrativos, para que nosotros conozcamos en un determinado momento cuál es nuestro público, ¿no? ¿A qué público nos estamos acercando? Si nos quisiera decir Alma Leticia, ahora sí, como buena docente, a los que tengan apagado, les vamos a preguntar. Precisamente por eso queremos hacer este taller de manera interactiva. Les vamos a preguntar a qué se dedican. Solamente vamos a hacer algunas interacciones con algunos de ustedes. Alma Leticia, si nos gustas comentar, ¿qué es lo que haces? ¿De qué eres? Mire, yo soy parte del Colegio del Estado de Hidalgo y soy la Contralora Interna. Ok, ¿qué es eso de consular, Alma? Contralora Interna. Contralora Interna. Ah, perdón, muchas gracias. No, ¿qué haces en tu tiempo libre, Alma? Si nos puedes comentar. A mi familia. En mi tiempo libre disfruto a mi familia, porque pues el mayor tiempo estoy en el trabajo, entonces en mi tiempo libre trato de disfrutar a mi familia al máximo. Y eso siempre va a ser primordial, ¿no? El que nosotros nos acerquemos a nuestra familia. Yo creo que la pandemia nos ha dejado como el gran mensaje a todos y todas de que la familia es la parte más indispensable de nuestro existir. Claro, es uno de nuestros pilares, ¿no? Sí, a lo mejor podemos tener otras cosas, pero la familia, nuestro propio bienestar, tanto emocional como de salud mental, pues será la base principal, es nuestra familia. Muchas gracias. Te vuelvo a preguntar, Alma, ¿qué cualidad o valor te representa? El respeto sobre todo, ante todo, bajo cualquier circunstancia, respeto ante todo. Muchas gracias. Y eso es indispensable. Sí. Eso es indispensable. Muchísimas gracias, Alma. Le voy a preguntar también a Concepción Gómez. Concepción, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho. Concepción, dinos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo Soy que la haces? secretaria académica. Soy la secretaria académica del Colegio del Estado de Hidalgo. Superviso y tomo, acciones para el desarrollo, en la buena operación del colegio en cuestiones académicas, de gestión, cuestiones normativas, y que estamos al pendiente de las necesidades de los docentes, en apoyo para firma de convenios, en apoyo para estancias, en apoyo a la misma docencia. Estamos supervisando también el quehacer con los alumnos y, de la mano con la dirección académica, y tomamos decisiones al respecto, y pues todo para la buena operación y cumplimiento de normativas también de la institución. Es decir, a ti, Concepción, te llega, eres el vínculo entre la alta dirección y entre docentes y alumnos. A ti te llega todo. A mí me llega todo, y con mucho gusto damos respuesta, sobre todo en una cuestión proactiva y normativa, cumpliendo con las normativas que establecidas. Eso es una situación que siempre tenemos, ¿sí? Estar en esa línea de que debemos de cumplir. Y que, todos tenemos parámetros también de mediciones, indicadores, ¿sí? Que tenemos que cumplir porque estamos en un padrón nacional de posgrado de calidad, y que, debemos de tener acciones al respecto y dar cumplimiento para permanecer. Y esto nos otorga becas a los alumnos y, y también estancias o proyectos para los investigadores, si es que ellos someten sus investigaciones a financiamiento externo. Claro, yo creo que haciendo un pequeño paréntesis, de manera pronta nos estaremos contactando precisamente con el colegio para favorecer a la profesionalización de nuestras personas servidoras públicas, para que incrementen sobre todo su quehacer académico y también, ¿por qué no?, también su quehacer de investigadores, que tenemos muchísima tela de donde cortar aquí en el gobierno del estado. Cierro mi paréntesis. Concepción, ¿qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, generalmente estoy con la familia, me gusta cocinar, me gusta atenderlos,
Y pues una de mis pasiones es el básquetbol, ya sea verlo o ver a mis hijos jugarlo, ¿no? Entonces los acompaño a sus partidos. Bueno, en esta temporada pues no se puede, pero a veces vemos eventos en la televisión de básquetbol y creo que es una de las pasiones que tenemos aquí en la familia. Qué bueno, muchas gracias. Dime, ¿qué cualidad te representa? Si pudieses tú ponerla en una sola palabra, ¿qué dirías de ti? Creo que sería integridad. Muchas gracias, Concepción. Muchísimas gracias. Voy a hacer una última interacción con Daniel Gil, si me está escuchando. Sí, perdón, es que no encontraba el micro. No te preocupes, Daniel. Aquí tenemos una de nuestras peculiaridades es ser flexible. Sabemos que el trabajo a distancia luego no es como uno lo quisiera, ¿no? Y ya tenemos marcadas todas las cosas, pero tenemos toda la apertura de flexibilidad para que ustedes puedan conectarse. No te preocupes, esto es una cuestión muy relajada. Daniel, ¿a qué te dedicas? Coméntanos. Bueno, en el colegio soy el jefe del departamento de educación a distancia y plataformas. Y pues me encargo ahorita de la plataforma virtual, sobre todo ahorita con la contingencia que estamos ofreciendo cursos a distancia. Cuestiones de soporte técnico, soporte remoto, soporte en sitio. Es básicamente mi trabajo y darle mantenimiento pues, también a nuestra página web. En mis tiempos libres, bueno, estoy con mi familia, haciendo de comer, las labores del hogar, atender a las mascotas. Con esta contingencia, pues también hay que darles su espacio. Sí. Entonces, sí, son cuestiones que hay que como que modificar nuestros hábitos de vida a los que teníamos, los que estábamos acostumbrados, perdón. Sí, por supuesto. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado buenas cosas, pero también nos ha obligado a reinventarnos en muchos sentidos, ¿eh? Yo creo que nos ha obligado a ser mucho más autodidactas, incluso entrarle a muchas cosas que antes pues no nos era posible a lo mejor por tiempos, y ahora tenemos tiempo para estar en casa, ahora tenemos tiempo para ver a nuestra familia, y eso nos ha movido muchísimo de manera no solamente individual, sino también al interior de la familia, ¿no? Yo creo que hay que considerar que estos momentos nos han enseñado y nos han enseñado muchísimo. Daniel, ¿qué cualidad o valor tú dirías que te representa en una sola palabra? La persistencia. Persistencia. Sí, porque no descanso hasta no terminar las cosas. Sí. Ahora sí que es como, bueno, yo siento que esa es mi máxima cualidad. Persistencia, consistencia y resistencia. Esa es parte de quienes somos personas docentes, estar en esto de manera constante. Muchísimas gracias, Daniel. Yo le voy a dar apertura después de este momento introductorio para todos y todas, y le voy a dar apertura a Iván. Vamos a comenzar un poco con la parte técnica de lo que es el acoso, estos conceptos. Y bueno, algo que yo quisiera comentarles mucho es que durante el taller, precisamente por eso es modo taller, vamos a estar, más allá de estar comentando cuestiones que son de ámbito normativo, vamos a estar haciendo muchísimo retrospección, precisamente para saber qué onda con el acoso, qué está pasando y en dónde nosotros cabemos dentro de esta circunstancia, que si bien está el señor gobernador está impulsando muchísimo, creo que ya era tiempo para la administración pública, tendremos también nosotros, junto con los órganos de control interno, los comités de ética, las y los consejeros, tenemos mucha tarea por hacer, ¿no? Creo que quienes se dediquen, espero que ustedes también ya tengan su parte de consejería de sus consejeros para la acción de protocolo, pues tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que es un trabajo que nos da la oportunidad de incidir en casi todo el ámbito de nuestras instituciones, y eso será una parte primordial. Le voy a dejar palabra y pantalla a Iván para que comencemos con esta parte.
Muchas gracias, Diana. Gracias a todos. Oigan, la pregunta posterior antes de iniciar a nuestra siguiente diapositiva. Díganme, ¿a quién de ustedes les gusta su trabajo? ¿A todos les gusta su trabajo? ¿Quién me puede decir? Edgar, adelante. ¿Te gusta lo que haces, Edgar? Ok. Lo pregunto porque... No te preocupes, Edgar. Fíjense que parte de nuestra labor también aquí, lo que queremos hacer con esta parte de la prevención del acoso y el hostigamiento, es que ustedes sepan, y eso como que es la matriz de todo nuestro taller, estamos trabajando con personas. No estamos trabajando con directores académicos, no estamos trabajando con jefes de oficina, no estamos trabajando con intendentes, estamos trabajando con personas. Y esto es a veces lo que se nos llega a olvidar en esta dinámica del día a día, que todas estas personas que integran nuestros equipos de trabajo tienen sentimientos, tienen emociones y por ende, pues es importante protegerlas y cuidarlas. Vamos a ver un poco de contexto, vámonos con la parte un tanto más teórica, como bien lo decía Diana. Y como ustedes sabrán, todo el desarrollo organizacional que tenemos nosotros con respecto a la prevención de la violencia laboral en los centros de trabajo deriva de cuestiones muy importantes. La primera es que, como bien lo decía ahorita, trabajamos con personas con características emocionales y actitudinales que influyen de manera directa en el ámbito laboral. ¿Y de dónde surge esta idea o hacia dónde vamos con esta idea? Pues bueno, les platico que en el año 2018, aquí en México, se expidió la norma 035 STPS. Seguramente ustedes llegaron a escuchar o llegaron a ver en redes sociales, sobre todo en Facebook, que circulaba ahí una noticia que decía que ahora tu jefe se tenía que preocupar por cuidarte, que no te estresaras, cuidar tus emociones, cuidar que no tuvieras algún momento de ansiedad en el trabajo, tal. Y muy pocos lo creíamos, ¿no? En su momento muy pocos decíamos, esto no es cierto, esto no es verdad. ¿Cómo mi jefe se va a preocupar por que yo no esté estresado? Si por el contrario, ¿no? Mi jefe es el factor estresor de todo esto. Pues bueno, les comparto que la entrada en vigor de esta norma aplica para todos los centros laborales. Es una norma que se justifica con la prevención, identificación de factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Bueno, un factor de riesgo psicosocial son condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud física, psíquica o social del trabajador. Suena muy, muy rimbombante esta definición que nos da el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, pero la verdad es que la norma mexicana 035 lo que nos obliga a nosotros como patrones de cualquier empresa, institución pública o centro de trabajo en México es que nuestros trabajadores tengan las condiciones necesarias a nivel físico y emocional para desempeñar adecuadamente su trabajo. Y la prevención de un factor de riesgo psicosocial, ¿qué sería un factor de riesgo psicosocial? Bueno, un factor de riesgo psicosocial sería, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo. Si yo a mi colaboradora le digo, oye, ¿sabes qué, Rocío? El día de mañana me vas a tener que entregar 4 carpetas con los resultados que ha tenido el colegio, indicándome estadísticas, indicándome resultados, proyección dentro de 3 años, tal. Y Rocío me dice, oye, ¿sabes qué? Espérame porque tengo una agenda que atender, me estás dando un trabajo de un día para otro que es complicado. Eso es un factor de riesgo psicosocial porque lo que va a suceder con Rocío es que Rocío en ese momento va a entrar en un momento de tensión y de estrés por atender la carga o por atender la instrucción que le está dando su jefatura inmediata. Entonces, identificamos de esta manera los factores de riesgo. Nosotros como Oficialía Mayor, aquí en el gobierno, empezamos a hacer trabajos, primero que nada, para identificar cómo están nuestros trabajadores a nivel emocional. Hicimos una encuesta de clima laboral
lo que fue 2018, 2019. En el 2020 no la pudimos hacer por motivos de la pandemia, pero la reactivamos este año. Y justamente en el 2020, lo que a nosotros nos empodera en el proyecto es que se publique el acuerdo que contiene el protocolo 0. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el protocolo 0? Abra micrófono, por favor, e indíquelo. Adelante. ¿Nadie sabe todavía qué es el protocolo 0? Ok. Perfecto. Ok, entonces, ¿les parece si les preguntamos a Verónica, siendo consejera de Protocolo 0? Verónica, ¿nos puedes compartir en qué consiste el Protocolo 0 como tal? ¿Qué es el Protocolo 0? Adelante, Verónica. Perdón, estoy tosiendo un poco. No te preocupes, no, con calma. A todos nos llega a pasar. Gracias. Sí, el protocolo 0, bueno, de hecho, tengo el honor de ser por el momento consejera para el acompañamiento de en la aplicación de este protocolo. Y consiste nuestra función como consejeras justamente en acompañar a las personas que pudieran estar sufriendo algún acto de acoso o de hostigamiento en el trabajo. Correcto. Pudiera ser de cualquier naturaleza, provenir de, por lo tanto, siendo hostigamiento, siendo acoso, puede ser de algún compañero, de alguna persona de nuestra comunidad, o bien provenir también de nuestros superiores. En este caso no se ha presentado ninguna situación que tuviéramos que acompañar, por lo menos yo, y está justamente ese protocolo señalando los pasos que tenemos que seguir para prevenir y para atender los actos de acoso o de hostigamiento laboral. Muy bien, Verónica, la verdad te felicito. Traes muy bien el tema. Qué bueno que esté el colegio en muy buenas manos contigo, porque justamente es eso, el protocolo es el pronunciamiento que nosotros como instituciones tenemos que hacer de cero tolerancia a la violencia, Y aquí me voy a detener un poco, porque el tema no es político, El tema no es político porque en algunas secretarías se ha tornado así. Se ha hecho el pronunciamiento por parte de las autoridades de cero tolerancia, se han escogido a los consejeros y consejeras, en algunos momentos incluso también se han hecho ya cultura de la promoción de la prevención de la violencia, pero hasta ahí lo dejamos. La cuestión aquí es emprender acciones de manera directa, afirmativas y sustantivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el protocolo 0 no solo nos está indicando dónde podemos denunciar un caso de acoso o hostigamiento sexual o laboral. ¿Cómo lo podemos hacer? No solo es eso, también es promover la cultura de la prevención de la violencia. ¿Y cómo promovemos esta cultura? En el día a día, en el cambio de actitud. Eso es lo que a nosotros como servidoras y servidores públicos nos debe interesar. ¿Por qué? Porque hemos normalizado mucho la violencia. Vamos a estar viendo en las próximas presentaciones. Si me permiten, voy a volver a maximizar mi pantalla. Nosotros estamos normalizando la violencia en muchos casos y eso es algo un tanto complicado. Y fíjense que abordando un tema ya del mobbing, les voy a platicar un tanto de las definiciones como tal de mobbing, acoso y hostigamiento y qué los caracteriza. Vamos a revisar ahorita con Diana algunas de las experiencias que nosotros nos hemos encontrado aquí dentro de Gobierno del Estado para que ustedes contrasten qué sí es y qué no es acoso y hostigamiento y mobbing. Diana nos estará platicando ahorita al respecto, pero les voy a leer una definición del mobbing que está siendo dada por la Unión Europea con todo este cambio organizacional que han tenido los centros de trabajo a nivel mundial. Y el mobbing es un comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto por parte de una o más personas, con el objetivo y o el efecto de hacerle el vacío. Ok, ante esta definición vamos revisando entonces. Quisiera que me platicara
Estamos viendo, a ver, vamos a escoger a alguien. Eduardo Macario, muy buenos días. Eduardo, dinos qué elementos estás identificando en esta definición de mobbing. ¿Nos puedes decir qué características identificas en el mobbing para que se pueda clasificar como mobbing con base a esta definición? Te escuchamos, Eduardo. Adelante. No entiendo la pregunta. ¿Qué características identifico como mobbing para...? O sea, no entiendo. Es correcto. A ver, Eduardo, acabamos de dar una definición de lo que la Unión Europea nos dice que es mobbing. Dentro de esta definición, ¿qué elementos identificas tú que son característicos del mobbing? Ah, ok. Afectar a alguien, pero presionando de forma constante, ya sea Okay. Con palabras específicas de ataque o ¿cómo le llaman? Entre líneas. Palabras o acciones. Ok, Eduardo. José Iván Ramírez, buenos días. Iván, ¿nos puedes comentar qué otras características estás identificando en el mobbing? Ah, creo que se salió José Iván. Acaba de salir. Bueno, vamos a seleccionar a otra persona. Justino, muy buenos días. Justino, ¿qué otras características identificamos en el mobbing para ti, para que se desarrolle como mobbing? ¿Qué pudiera ser? Creo que Justino no está en línea, o si está en línea, desconozco. Bueno, vamos avanzando. Justamente lo que decía Eduardo es cierto. Para que nosotros podamos clasificar al mobbing como mobbing, es que estos ataques que se dan a una víctima por parte de un agresor sean sistemáticos, es decir, que sean persistentes. De primer momento es eso, es un ataque persistente de modo directo o indirecto. La violencia, y lo vamos a ver ahorita en las siguientes definiciones, puede ser de muchos tipos, puede ser física, puede ser verbal, y en la mayoría de los casos, salvo las experiencias que ustedes puedan haber llegado a tener en este centro de trabajo, en algunos otros, a veces es un tanto pasivo-agresiva en el mobbing. El mobbing se da de manera un tanto discreta y yo creo que se esconde a veces con cuestiones de la cultura organizacional, ¿no? El famoso, por ejemplo, los chismes, las habladurías, el difundir rumores sobre una persona, eso es mobbing y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objetivo primordial del mobbing? El objetivo primordial es que la víctima abandone el centro de trabajo. O sea, tenemos aquí que el agresor va a estar insistiendo sobre la víctima hasta cansarla emocionalmente, desgastarla por completo para hacerle el vacío y que esa persona termine yéndose del centro de trabajo. Ahora bien, con esta característica del mobbing, que es la violencia como tal, la violencia laboral como la conocemos, vámonos bajando a qué es el acoso laboral. El acoso laboral surge cuando existen actos de violencia entre víctima y agresor relacionados al mobbing y donde no existe de por medio una relación subordinada o de jerarquía. El espectro del abuso es abierto, es decir, dentro o fuera del centro de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se configure una definición de acoso laboral es que se lleve a cabo mobbing, se lleve a cabo la violencia laboral, que ya esté bien identificada con las características de la definición anterior. Sin embargo, no necesariamente, o más bien, no hay una relación jerárquica de por medio. ¿Qué quiere decir? Que el acoso laboral se da entre compañeros dentro de la misma línea jerárquica o entre usuarias o usuarios de la institución o entre personas que orbitan dentro de nuestros centros de trabajo, pero que no son ni nuestros jefes ni nuestros subordinados. Cuando nosotros vivimos temas de mobbing, cuando vivimos temas de violencia laboral, esto es que si se da en estos efectos o en estos contextos que nosotros estamos planteando, son acoso laboral. El hostigamiento laboral, en contraparte, surge cuando existen actos de violencia entre víctima y agresor relacionados al mobbing y donde existe de por medio una relación subordinada o de jerarquía, ya sea ascendente o descendente, con el objetivo de menoscabar las emociones de la persona aprovechando el ejercicio de poder. Aquí sí es lo más común, ¿no? Lo que vemos en el día a día con esto de las jefaturas, ¿no? Cuando una jefatura abusa del poder que tiene y ejerce violencia laboral hacia sus subordinados. Y ahora bien,
también los subordinados ejercen violencia en algún momento a sus jefaturas. Es menos común, menos frecuente, vamos a tocar ejemplos más adelante, es menos común, pero existe, ¿eh? Déjenme decir que existe y lamentablemente es una de las violencias más duras para la persona porque aquí merma mucho el autoestima. Cuando una jefatura inmediata, sea hombre o mujer, es acosado o es hostigado por sus subordinados, por lo regular impacta mucho en la autoestima y seguridad de la persona. El objetivo de los llamados psicoterroristas laborales, estas personas que ejercen el mobbing y la violencia, finalmente es anular totalmente a su víctima para conseguir a medio o largo plazo que abandone el trabajo y en una autodestrucción moral. Y déjenme decírselos un tanto de película, pero los agresores, los psicoterroristas laborales disfrutan mucho la violencia. Son personas que disfrutan generar estos contextos de presión adentro de los equipos de trabajo por calidad o por cualidades que tienen de su persona, por características muy específicas de su forma de ser, de su forma de actuar y de sus conductas. Diana les va a dar un poco de contexto de algunos ejemplos de este tipo de mobbing que hemos encontrado nosotros dentro del gobierno para que ustedes puedan hacer una proyección. Y me gustaría que también le pudieran compartir a Diana en su expertise como psicóloga, si alguno de ustedes en algún momento, no hablando precisamente dentro del colegio, sino algo quizá en centros de trabajo anteriores, que hayan vivido experiencias relacionadas a esto. Vamos a tratar de dilucidar respuestas y acciones para mejorar estos contextos. Y también Diana les va a hablar un poco de quiénes son los actores involucrados en un acto de violencia laboral. Te cedo la palabra, Diana, adelante. Muchas gracias, Iván. Pues algo que yo creo que tenemos que tomar muchísimo en cuenta. ¿Será que históricamente, pues nosotros hemos vivido como trabajadores, no solamente dentro de las instituciones, sino empresas, comercios, u otro tipo de relaciones laborales, hemos vivido históricamente condiciones adversas? Y no solamente las hemos vivido, sino las hemos normalizado, que hay esta palabra que ahora está un poco en boga, las hemos normalizado, es decir, se ha hecho normal que nuestras jefaturas inmediatas, las personas jefas inmediatas, jefes inmediatos, acosen, hostiguen, violenten. ¿Por qué? Pues porque ha sido una forma, si ustedes se dan cuenta, ha sido una forma casi de establecer quiénes son los mandos, ha sido una forma de relacionarnos entre jerarquías. Y esta forma de relacionarnos entre jerarquías, pues permea en todas nuestras relaciones, no solamente laborales, sino también en todas nuestras relaciones sociales. Dice un dicho muy mexicano, si no te pega, no te quiere, ¿no? Y lo tenemos muy introyectado, todos y todas tenemos muy introyectados muchas cuestiones de violencia, actitudes de violencia que al final del día lo que van a hacer es permear en nuestra forma de vida y en cómo nosotros aceptamos ciertas conductas y ciertas normativas también y cómo se nos dan, ¿no? Como plato en la mesa, cómo se nos presentan. Y esto obviamente va permeando en todas nuestras acciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos conductas normalizadas y las damos por hecho que así debe ser. Si nuestro jefe, nuestra jefa inmediata nos grita, nos presiona, pasa a este ámbito, ¿no? ¿Qué tanto nosotros, yo les voy a hacer la pregunta abierta a quien quiera contestarme, ¿tanto podremos nosotros delimitar hasta dónde es un ordenamiento disciplinario parte de nuestras responsabilidades y hasta dónde es la presión de la cual nosotros estamos hablando que hostiga? ¿En dónde queda esa delgada línea entre tú tienes que venir, ahora en la pandemia, tienes que venir de manera obligada porque tus acciones son estas, o bien, pues vienes porque yo te necesito aquí, ¿para qué? Para hacer nada, picarte los ojos y de todas maneras yo te necesito aquí, ¿no?
hasta dónde sí le hemos identificado como parte de nuestras acciones diarias, si identificamos nosotras, hasta dónde podría ser esta delgada línea, hasta dónde yo me convierto en víctima o hasta dónde estoy siendo victimario. ¿Por qué? Pues porque obviamente a veces nos casamos con estas actitudes que milenaria y tradicionalmente dicen que los jefes debemos tener. Si le identifican, yo le voy a pedir a alguno de nuestros participantes que me comente sobre esto. A mí me gustaría participar. Marian, adelante. Sí, compañero, te escuchamos. Gracias. En primera instancia, pues muy buenos días a todos. El nombre de la computadora es por sí, mi hija, pero soy el doctor Héctor Tapia del colegio. Y pues creo que lo que menciona es importante, es identificar esa línea. Me gustaría compartir una experiencia que tuve en otra institución, no estoy hablando del colegio. En el colegio tengo unos grandes compañeros de trabajo. En mi caso, cuando era más joven y empezaba yo a trabajar, pues empecé a vivir una situación sistemática de mobbing, de que no se me notificaban ciertas cosas, pues no me enteraba yo, por ejemplo, de reuniones de academia, por dar un ejemplo. Y al principio yo lo veía normal, dije, no, pues yo asumí, dije, no, pues como soy el más joven, pues me toca aguantarme, ¿no? Incluso luego, por ejemplo, en la asignación de materias me decían, no, dice, tú vas hasta el último, dice, porque los demás tienen prioridad, y como tú eres el más joven, pues te aguantas. Entonces yo viví esa situación muchos años, y conforme me fui preparando, fui pues estudiando un poquito más, fui aprendiendo más, pues logré doctorarme. Entonces la situación se volvió ya pues súper tensa, porque pues empezaron lo que ustedes mencionaban, lo de los comentarios, pues inventar chismes, incluso tuve un problema interinstitucional en la institución donde estudiaba yo el posgrado, porque hubo una persona que habló por teléfono y empezó a decir cosas de mí. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que ya no era una situación normal, porque ya se estaba convirtiendo en algo personal. Pero me costó mucho trabajo salir del círculo vicioso. Y pues al final de cuentas, denuncié esta situación ante el órgano encargado, y cuando nos citaron, a mí me dio mucho coraje, porque ellos asumieron una posición de cómo, si nosotros te apoyamos, cómo es posible que nos digas esto, si nosotros fuimos tus maestros y ahora nos das la cuchillada en la espalda. Y después de eso, pues todavía se volvió más tenso, se volvió ya sistemático, con oficios, con cosas que las hacían hacer ver ellos legales, pero que yo me iba quedando de lado, ¿no? Entonces sí me afectó de manera personal, incluso lo compartí en algún momento con algunos compañeros del colegio, porque pues yo pues trataba de entender la situación, ¿no? Y ahora que, bueno, por otras cuestiones estoy tomando terapia, me doy cuenta que las personalidades, o lo que me ha comentado mi psicólogo, es que hay a lo mejor ciertos rasgos míos que le molestan a otras personas, que no lo toleran a lo mejor, o yo tengo ciertas actitudes igual que yo no me doy cuenta, que desencadenan ese tipo de comportamientos, ¿no? Y he aprendido a lidiar con ello, porque, por ejemplo, yo ya sé que a mí no me llegan los mensajes de WhatsApp, a pesar de que estoy en los grupos de trabajo, a mí no me llegan las notificaciones. Entonces yo mejor pregunto con otros compañeros y trato de ir sobrellevando esta situación sin que me afecte de manera personal mi autoestima y ni siquiera con mi familia, ¿no? Porque sí hubo un momento en que esta situación pues era demasiado pesada, porque yo decía, bueno, yo tengo la culpa, y te empiezas a hacer un montón de preguntas en tu cabeza de, ¿seré yo el culpable?
Pero ya después me gustó mucho esa frase que dijo su compañero, de que en los rasgos de personalidad, pues estas personas que tienen estas conductas, pues son, bueno, yo los veo como que quieren ser dominantes, ¿no? Yo tengo la razón, yo soy el que sé, tú no sabes, y he aprendido a sobrellevarlos, y digo, bueno, así son ellos, y pues yo voy a tratar de sacar el trabajo sin que me afecte, y pues me ha servido mucho, ¿no? Y ahora ya sé que no tengo la culpa, que no tengo que molestarme, que no tengo que enojarme, que así son ellos y no van a cambiar. Y yo no tengo por qué cambiar mi forma de ser, ¿no? Pero es todo un proceso. Yo lo he vivido durante más de 10 años. Y bueno, pues muchos dirán, ¿cómo has aguantado 10 años? Porque me gusta mi trabajo. Bueno, en esta institución, a pesar de que no es tiempo completo, son 2 clases nada más las que tengo ahí. Me gustan porque en parte pues es mi formación, lo que puedo compartir con algunos jóvenes, pero pues sí se convirtió en algo sistemático, y incluso hubo a nivel directivo también ciertos comportamientos, pero ya con el trabajo con el psicólogo, pues a mí me ayudó a pesar de ser un nivel directivo, pues no el hecho de confrontarme, sino simplemente poner un límite y decir, bueno, pues si tú quieres hacer esto, a ver, susténtalo con los, no sé, con los estatutos o con algo legal, ¿no? Entonces esa ha sido mi manera de luchar contra esta situación, y poco a poco pues he podido sobrellevarla, pero no es nada grato desde el punto de vista personal, cuando no sabes qué hacer y cuando no tienes orientación. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo por contarnos tu experiencia, porque esto es importante, ¿no? Al final del día tienes toda la razón, uno se siente culpable de hechos que al final del día no son tu culpa, pero te cuesta mucho trabajo porque es tanto, es consistente y persistente la violencia, y que puede llegar desde muy pasiva, desde la omisión. Recordemos todas, que violencia es tanto hacer como no hacer. El omitir acciones, el omitir presencia de las personas también es violento. Hacerlas a un lado, ignorarlas, también eso es violento. No solamente violento es que te griten o que te golpeen, no, sino también hacer actos de omisión, también eso es violencia. Y para nosotros, obviamente, va a venir, a veces decimos, es tan violento el que te ignoren, el que te hagan a un lado, como el que te hubiesen dado una buena regañada, ¿no? Al final del día, nosotros hemos vivido acciones que parece ser que pues son del ámbito cotidiano, ¿no? Pues ya te tocaba una regañada, o podemos decir, hoy mi jefe vino de buenas, no nos va a regañar, o preguntarle incluso a su secretaria, oye, viene de buenas, hasta miedo para pedir que las vacaciones, miedo para pedirle, o decirle, ¿sabes qué? Pues mira, me siento mal, ¿no? No voy a venir a trabajar. Hay gente que, créanme, lo que tiembla en nuestras administraciones, en nuestras instituciones, y digo, para muestras hay un montón de botones que tienen miedo, ¿no? Y, oye, ¿cómo viene el jefe? Úntale, no, ahorita ni te le acerques, ¿no? Y que bueno, pues estas características fuera del contexto normal, que nosotros lo normalizamos, lo que sí debemos hacer en un amplio rasgo es darle el alto. ¿Por qué? Pues porque sí va a haber personalidades que no van a cambiar, que tienen muy de la mano el violentar a otras personas por X o Y razón. Creo que razones o justificantes para estas personas hay de la A a la Z, ¿no? Y sus combinaciones. Sin embargo, nosotros necesitamos, obviamente, ubicarlas. ¿En qué momento pasa de ser un ámbito normal, parte de mi cotidianidad dentro de la institución, y en qué momento ya empiezo a hostigarme? Hoy por hoy los jóvenes, nuestros alumnos, alumnas, podremos decirles que son la generación de cristal. Y mucho está en tema y polémica esta cuestión de decirles, es que ustedes ya no aguantan nada, ¿no? Yo más bien, y siempre lo he pugnado, yo más bien creo que ellos
a diferencia de nosotros, de nuestras generaciones, ellos ya ponen un alto y lo identifican de manera pronta, inmediata, gracias a que hemos venido avanzando mucho, no solamente en las cuestiones de conceptos, ¿no? Sino también hemos venido avanzando en que esto se vuelva parte de lo social y que permee nuestra forma de relacionarnos. Entonces, yo creo que a diferencia de hoy por hoy los chicos, las chicas, ya lo detectan rápido, ¿no? A nosotros se nos hace todavía así como de, si tenemos un jefe bueno, yo le daré hoy al mío su voto de, tengo un muy buen jefe anterior, a condición de mi jefa anterior que, pues bueno, omitiré yo el comentario, pero dices, bueno, hasta que me tocó uno bueno, ay, gracias Diosito, y hasta le agradecemos a la divinidad, ¿no? Decir gracias porque me tocó uno bueno. Sin embargo, no deberíamos estar temiendo, no deberíamos nosotros seguir preservando y normalizando conductas que al final del día, pues nos duelen, al final del día me mantienen mal en mi estatus, me mantienen tenso, me mantienen estresado, me mantienen con ganas de ya no seguir trabajando. Me queda claro que todas trabajamos por una necesidad intrínseca de sobrevivencia. Sin embargo, que no sea ese solamente el parteaguas para llegar a nuestros lugares y a nuestros recintos, ¿no? Que digamos, tengo que ir porque pues no me queda de otra, ¿no? Sino con qué alimento a mi familia, o sea, ¿cómo le hago como para sobrevivir? Y me tengo que aguantar, ¿no? Que será parte de lo que estemos trabajando. Hacer esa diferencia, notarla. ¿Cuándo yo me convierto en víctima? ¿En qué momento? Y en qué momento también soy victimario, porque si ustedes se dan cuenta, a veces jugamos un doble papel. Y de lo cual hemos normalizado. A veces también nosotros, siendo jefe o no siendo jefes, nosotros también violentamos a los demás, porque lo hemos normalizado. Tenemos una cultura latinoamericana violenta, una cultura que ha permeado de manera constante en nosotros y bueno, pues hoy por hoy, ¿en qué momento me convierto en víctima y en qué momento me convierto en victimario? Y es bien importante que nosotros, se los pusimos acá en la laminilla, nosotros detectemos cuando esto pasa la de muy delgada línea de lo normativo, lo disciplinario, lo de mañana tienes que entrar a tu horarios de 8:30, 4:30, a 6 de la tarde, pues aquí te quedas picándote los ojos y pues no me interesa, ¿no? Hacia dónde vayas o qué tengas que hacer. Entonces, estos conceptos, somos víctimas cualquier persona sometida a móvil. Cualquiera de nosotros podemos ser víctimas. Acá la cosa es que nosotros lo detectemos. ¿En qué momento estamos pasando a ser víctimas para poner un alto y decir, a ver, espérame? Replantéeme su pregunta y con gusto vamos a... Porque si nosotros no lo hacemos, ya comenzamos un poquito con los tips, si nosotros no lo hacemos, va a ser de manera constante, persistente. Y al final del día quedaremos como esta gran experiencia. Yo también la he sufrido, desafortunadamente, de decir, bueno, yo soy la culpable, ¿no? ¿Qué tengo yo que cambiar para que los demás estén contentos? Cuando, error, no es que yo tenga que cambiar para que los demás estén contentos, sino yo tenga que preservar mi autenticidad y sean nuestras relaciones sociales las que tengan que cambiar. Que será un concepto completamente a lo mejor diferente de cómo hemos venido trabajando, incluso cuestiones de acoso, cuestiones de moving, cuestiones de acoso sexual, cómo nosotros estamos visualizando el mundo para entonces cambiar la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Decíamos en el inicio de la sesión, ¿no? ¿Cómo me considero yo? ¿Qué valor tendría que estar permeando siempre en mis actitudes? Respeto, integridad. Bueno, pues si soy íntegro, se tiene que ver. Siempre le digo a mis alumnos, alumnas, que los valores se pueden estudiar, pero los valores se viven. El valor se vive y el valor se tiene que notar, así como te lavas los dientes,
y decimos, a ver quién se lavó los dientes. Y bueno, las personas que no se lavaron los dientes no van a sonreír, van a decir, pero el que sí se lavó los dientes va a decir, yo me lavé los dientes. Se tiene que ver, ¿no? El valor se ve, el valor se vive. Y al final del día el valor se vive de manera constante en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Si nosotros decimos que somos íntegros, se tiene que ver. Si decimos que somos respetuosos, se tiene que ver en todos nuestros actos y en todas nuestras acciones. Y voy a pasar un poco más estas laminillas, si me lo permiten. ¿Qué tipos de violencia estamos identificando en una agresión? Pues puede ser desde la violencia externa a la institución, donde no tenemos una relación con la víctima, son ajenos a nuestro centro de trabajo y obviamente pues nos están violentando, nos están agrediendo, y que eso es de manera constante. A veces hacemos, o los chavos hacen memes, ¿no? Incluso hasta al manejar. Quítate, pásate. Y ese es nuestro día a día, ¿no? La violencia donde existe algún tipo de relación profesional entre el causante del acto violento y la víctima. El primero puede ser quien recibe un servicio por el cual, por el lugar afectado por el hecho violento que ofrece la propia víctima, un cliente, un paciente, cuántas veces incluso apenas nos están llamando a los del banco y nosotros ya estamos diciendo, pero ¿para qué me llamas? ¿Por qué me estás molestando? Ni siquiera los dejamos hablar. Sí, ya pagué mi deuda, no. Son las formas en cómo nosotros nos relacionamos con los demás las que tendremos que estar cambiando para no violentar a nadie. A ver si dígame, sí, mire, estoy de acuerdo, tengo una deuda, denme tiempo pero yo le pido y le solicito que no me vuelvan a llamar. Ya me dieron notificación, muchas gracias, le agradezco, porque la otra persona también hace su trabajo. Y entonces ya es el cambio. Comenzamos a hacer ese cambio. Y el tipo 3, el causante de la misma, el agresor, tiene algún tipo de implicación laboral con el lugar afectado o con algún trabajador concreto de tal lugar. Hay una implicación laboral directa entre el perpetrador y el trabajador víctima. Otro caso es aquel en que hay una relación personal entre ambos sujetos, que hay un vínculo sentimental dentro de pues este ámbito de trabajo que casi no se da, ¿no? Allá en Europa es donde pues se vinculan unos con otros, ¿no? Aquí casi no se da ese tipo de relaciones. Le voy a dar parte a Iván para que nos comente la siguiente actividad. Gracias, Diana. Pues antes de continuar con nuestra próxima lámina, me gustaría conocer un poquito más de ustedes, si alguno de ustedes también, por el contexto en el que viven, ha sido agresor o agresora en su momento con este contexto que ya Diana nos planteó de mobbing. Alguno de ustedes, y abiertamente no se va a juzgar a nadie, también vamos a platicar ahorita mi experiencia personal, pero alguno de ustedes ha sido agresor o agresora, quizá de manera directa o indirecta en alguno de estos supuestos. Yo abro el foro a quien quiera expresarlo y quien quiera hacer también este espacio de reflexión. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho en algún momento? Ok. Claro. Y hasta con malas palabras, ¿no? A veces contestamos el teléfono. Claro. Sí, totalmente. Es correcto, Edgar. Fíjate que las personas que se dedican al tema de la telefonía, que son en conmutador, por así decirlo, es bien complicado trabajar. Yo en algún momento estuve ahí también haciendo chamba y el que te conteste en el teléfono es un reto. Para empezar, que te contesten en el teléfono, porque por lo regular en esos empleos trabajas conforme a meta.
Entonces, cuando contesta el teléfono del otro lado, ya sabes que, perdón por la expresión, te van a mentar la madre. O sea, literalmente te van a mentar la madre. Y aparte, tienes que cumplir con la meta de que por lo menos 30 segundos tengas en línea al usuario o usuaria. Entonces, sí lo hemos ejercido. Creo que todos en algún momento hemos ejercido. Pero les comparto también una cuestión. Creo suponer que las personas que estamos aquí presentes, y la gran mayoría de ustedes, tienen personal a cargo, es correcto. La gran mayoría tiene personal a cargo. ¿Quién de ustedes se le entrenó, se le capacitó para ser titular de un área previo a tomar posesión de su encargo? ¿A quién le dijeron, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que comportarte de esta manera y si se da un problema lo tienes que resolver? Si alguno de ustedes fue capacitado, díganme dónde fue porque le voy a dar un gran aplauso. La gran mayoría no lo somos. Y les comparto mi experiencia. Yo, en lo personal, tratando estos temas, y me abro con ustedes, no me da pena decirlo en ningún momento, también he sido agresor, también he sido partícipe del mobbing dentro de mi oficina, o fui partícipe del mobbing dentro de mi oficina en su momento. Lo importante siempre es la reflexión, lo importante siempre es el crecimiento. Y lo digo porque en la lámina que veíamos anteriormente, se expresaba y ustedes podían ver cuáles son las víctimas del agresor. Muchas veces las personas que estamos, sobre todo en áreas de toma de decisiones, ya a nivel directivo, por así decirlo, estamos bajo mucho estrés, estamos en un estrés continuo. Y les comparto mi experiencia que a mí en lo personal me pasó, que al inicio de esta administración, desafortunadamente estábamos viviendo en un momento de mucho estrés porque estábamos operando el tema de la reingeniería de gobierno que se estaba llevando a cabo. Y había mucha paranoia en cuanto al personal que iba a ser rescindido de sus puestos, quiénes iban y quiénes se quedaban. Y en este contexto yo transmití ese estrés a mi equipo de trabajo. ¿Y cómo lo transmití? Bueno, les comparto, ¿no? Muchas veces les dejaba yo de hablar, llegaba yo tan de malas, tan preocupado por la situación de mi empleo, que no les hablaba o les exigía que se quedaran hasta altas horas de la noche o los acosaba vía telefónica, que es algo que actualmente ya no hay que hacer, que termina la jornada y así como termina la jornada, el trabajador se desconecta de su centro de trabajo. Es un principio que nosotros promovemos en todas las oficinas con las que llegamos. Por favor, a todo el mando directivo, su personal cumple con su jornada y si la cumple bien y si da buenos resultados, déjenla descansar. Déjenla que tenga relaciones con su familia, relaciones sociales fuera del trabajo. Una persona me decía apenas, se quejaba conmigo de que su jefa le pedía que estuviera disponible las 24 horas del día porque estaba haciendo teletrabajo. O sea, como no vienes a la oficina, te voy a pedir que cumplas 24 horas del día. Y eso es una vil mentira. Ojo, eso es violencia laboral. Todos tenemos derecho a la desconexión una vez que cumplimos con nuestra jornada de trabajo. Y aquí es importante también identificar que habemos o hay áreas donde pueden surgir imprevistos, donde pueden surgir situaciones emergentes y como vulgarmente lo decimos, los bomberazos, ¿no? Y sabes que hay un bomberazo a las 8 de la noche porque para mañana a las 10 de la mañana va a haber una reunión muy importante donde se va a presentar los avances del Colegio del Estado. Ok, no hay ningún problema, nos conectamos, lo trabajamos, pero son situaciones emergentes, son situaciones esporádicas. Por eso veíamos que una característica del mobbing es la persistencia. Si la jefatura, por ejemplo, te dice, bueno, hoy se presenta situación emergente, hoy viernes a las 8, no hay problema. Mañana sábado a las 10 de la mañana, oye, conéctate porque necesito que saques esta chamba. El domingo, oye, 1 de la tarde, necesito que sigamos trabajando en el proyecto. Lunes, oye, nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche para sacar el tema. Eso ya es persistencia. Ojo, eso ya es violencia laboral. No lo permitan, si lo identifiquen, no lo permitan. Si en algún momento han sido agresores, no pasa nada, estamos aquí para reflexionar el tema. Vamos a continuar con nuestra siguiente lámina, que es tipos de mobbing y sus características. Ya lo habíamos tocado con el tema del acoso y el hostigamiento. Hay mobbing descendente, que es el de mayor frecuencia, el que por lo regular se identifica más en los centros de trabajo, que es de las jefaturas a sus subordinados, ¿no? Es lo más común.
el horizontal que tenemos entre colaboradores indistintos de jerarquía que orbitan en el mismo espacio de trabajo, y el ascendente, que es el tipo de acto menos frecuente, que es ejercido por sus subordinados a sus jefaturas. Y en este contexto del ascendente me voy a detener, repito, como es el menos frecuente, quizá es el que tenemos menos identificado. La violencia pasivo-agresiva de los subordinados y subordinados es muy común. ¿Quién no ha tenido que lidiar, por ejemplo, con el empleado que le dices, oye, ¿sabes qué? Voy a poner un ejemplo, Felipe, ¿me vas a apoyar a que este proceso que traemos en papel lo vamos a digitalizar? Vas a utilizar de ahora en adelante una hoja de Excel, pues para registrar toda la documentación que llega al colegio. Y Felipe te responde, no sé usar la computadora. No, ¿qué crees que no sé usar la computadora? Bueno, Felipe, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que te metas a un curso de capacitación. Fíjate que hay en gobierno, en personal, te lo pueden tramitar, te pueden tramitar una beca para que estudies una especialidad en ingeniería tecnológica para que pues, me puedas apoyar con esta labor. No, tampoco tengo tiempo de estudiar. ¿Por qué? Pues porque mis hijos, porque me demanda mi tal, y yo me contraté aquí para atender el teléfono. ¿Quiénes no hemos vivido una persona que es sumamente resistente al cambio, sumamente negativa a las actualizaciones que derivan de esta nueva dinámica? Ese ejemplo que les estoy yo poniendo de Felipe que no quiere acceder a actualizarse, que no quiere acceder a expandir sus conocimientos, eso es violencia ejercida de subordinados a jefes. Ustedes dirán, no es violencia porque no hay un acto físico de por medio, porque no hay una mala palabra, porque no hay una mala actitud, pero con el simple hecho de que Felipe se resista a cumplir con las necesidades y con las facultades adheridas a su puesto, eso ya es violencia. Y por eso les ponemos aquí una frase que nos dice, no debemos confundir el acoso psicológico en el trabajo con los problemas que plantea trabajar a las órdenes de un jefe especialmente exigente en aspectos como la productividad y la calidad de los productos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los jefes que somos, porque ahí me incluyo, que somos disciplinados, que somos muy exigentes, que nos gusta la calidad, el trabajo bien hecho, cuando nosotros exigimos un nivel de calidad alto, a veces el trabajador te dice, es que mi jefe es un sangrón. Mi jefe, me equivoqué, tuve 4 faltas de ortografía en el documento y me lo regresó. ¿Qué sangrón es? Eso no es violencia. Eso es hacer bien nuestro trabajo. Entonces, debemos de delimitar muy bien qué sí es violencia y qué no es. Si yo me refiero a Felipe con malas palabras y le dije, oye, hijo de tu tal por cual, te me vas a estudiar ahorita, tú ves cómo le haces y me sacas la chamba, y si no te corro, y si no tal, si yo ejerzo una violencia verbal y una violencia incluso hasta física, bueno, ahí sí ya estaríamos cayendo en la configuración de un mobbing, ¿no? Entonces es importante tener identificada esta parte. Y justamente la identificación del mobbing y de todo esto que estamos revisando nos da parámetro para identificar lo que no es acoso laboral, ojo, pero está relacionado con él. Y de primer momento, el estrés. El estrés no es acoso, no es mobbing, no es hostigamiento, pero es una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. Díganme ustedes, y aquí me gustaría que participaran, ¿quién en este momento, en este instante del trabajo, vamos a llamarlo del contexto de la temporada, quién está viviendo estrés? Ya sea derivado del trabajo, de la familia, de tal, ¿quién está en un supuesto de estrés de ustedes? ¿Alguien? Edgar. Sí, no, me queda claro. No te preocupes, y mira, tienes toda la razón, el estrés se puede dar de un momento a otro, incluso el estrés puede surgir en segundos. La respuesta fisiológica del cuerpo en realidad tarda 2 minutos en reflejar los efectos del estrés en el cuerpo derivados de una situación o de un contexto externo. Si el día de ahorita a Roberto Hernández, que te estoy viendo en pantalla, Roberto, si el día de hoy te dice tu jefe inmediato, tu jefe inmediata,
oye, ¿sabes qué, Roberto? Va a haber un recorte de personal, vamos a tener que prescindir de personas del área y pues tú apareces en esta relación, necesito que me indiques qué actividades estás desempeñando, cuáles son los objetivos de tu puesto y como por qué se justifica tu puesto dentro de la estructura. ¿Qué sentirías, Roberto, si yo te diera este mensaje como tu jefatura inmediata en este momento? No esperaría los 2 minutos de estrés, inmediatamente me estresaría. Todo, sí, definitivamente. Sí, y fíjense que esa situación que te planteó Roberto, no me la saco de la manga, fue una cuestión que se dio mucho al inicio de la administración. Ese tipo de mensajes fueron llegados a muchas personas, incluso a mí. Me decían, oye, ¿cómo vas a justificar tu puesto? ¿Qué estás haciendo, no? Yo les decía, pues mi puesto está muy bien justificado porque hago esto y esto y esto y esto, e incluso hago chamba que no me corresponde, ¿no? Entonces, como, ¿por qué no tendría yo que quedarme? La respuesta del estrés es inmediata, no es acoso, o sea, no es hostigamiento, porque a final de cuentas las jefaturas de la misma manera están recibiendo instrucciones al respecto, ¿no? Instrucciones que muchas veces nos dan, pero la respuesta que nosotros tenemos al respecto, pues bueno, eso sí ya depende de nosotros. Ojo, el estrés, y ahorita Diana va a profundizar más el tema, no solo deriva del trabajo, muchas veces traemos cargas emocionales de casa al trabajo. Si yo me peleo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, que si ya regresaron a la escuela y regresaron sin cubrebocas puesto, que dónde dejaste el cubrebocas, que creo que tengo COVID, que toda esta situación, si yo la llevo a la oficina, ¿qué es lo que va a suceder? Evidentemente no voy a estar trabajando bien. Y si a eso le suman que las jefaturas a veces inmediatas, o no a veces, la gran mayoría de las veces, ni siquiera te preguntan cómo estás, que yo espero que eso no se dé en el colegio, pero algo que yo siempre promuevo es que así como llegas a tu oficina, al menos diga yo buenos días. Bueno, para empezar, eso es un saludo y es educación básica. Pero al menos preguntarle a Roberto, preguntarle a Eduardo, a Verónica, oye Verónica, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te la pasaste el fin de semana? ¿Qué hiciste ayer en la tarde cuando nos fuimos? ¿Por qué no nos interesamos en nuestros colaboradores o colaboradoras en el término personal? ¿Por qué siempre tenemos que seguir esta cultura de poner una barrera? Esa cultura de poner una barrera es la que tenemos que extinguir, es la que tenemos que romper y la que tenemos que bajar, porque si no nos bajamos nosotros como jefaturas inmediatas a decir trabajamos con personas, somos personas que trabajan con personas, con seres humanos que sienten, que tienen problemas familiares, que se la han vivido mal, que no les está alcanzando el sueldo que les pago. Si yo no me pongo en los zapatos de la otra persona, ¿cómo voy a decir, no te estreses? Oye, ¿sabes qué? No te estreses, no te preocupes, si ni siquiera tengo esa descarga emocional. Diana les va a platicar ahorita algunos otros factores estresores que se pueden dar en el término de su expertise como psicóloga, que ustedes detecten y que también puedan hacer conciencia de quizá darle la vuelta, hacer lo opuesto, ¿no? Darle una solución al problema que beneficie a todos ustedes pues, como trabajadores, ¿no? Adelante, Diana. Sí, muchas gracias, Iván. Mucho del estrés precisamente viene derivado de nuestra forma de vivir, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a las formas no solamente de relacionarnos con otros y otras, sino a la forma de vida, ¿no? Y parece ser que mientras en el argot ya profesional, mientras más estresado estés, más profesional te vuelves, ¿no? ¿No les ha pasado? Conservar en esa, si tienes un montón de trabajo, entonces eres súper profesional, ¿no? Y nos hemos tragado esa idea. Desafortunadamente nos hemos tragado esa idea. De entre más cosas tengo por hacer, entonces, si yo vivo estresado a la carrera, entonces mucho más profesional dicen los chavos, me veo, ¿no? Y al final del día nos hemos tragado la idea de que estos estresores son parte de mi devenir diario, parte de mi cotidianidad. Y al final del día, pues que tenemos insomnio, malas relaciones personales, cansancio extremo. Y nuestro cerebro y nuestros focos atencionales van a estar realmente no prestando atención a lo que deberíamos
estar prestando atención. Una de las grandes cosas que hemos rescatado de la pandemia es que ese estrés nos sirvió para impulsarnos, para sacarnos de nuestra zona de confort, para decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el COVID está atacando a tu sistema inmunológico débil y ahora tienes que alimentarte bien. Y bueno, pues eso fue de muchísima ayuda para muchos de nosotros, muchas también, porque tuvimos que cambiar alimentación, tuvimos que modificar rutinas y ahora esa familia que no veíamos luego en toda la semana hasta los fines de semana, ¿qué creen? Pues ahora estamos juntos todos. Dices, y bueno, y nos dio el tiempo y el chance, no sé ustedes, quisiera que me lo compartieran, el tiempo y el chance, decía Alma al inicio, de estar con nuestra familia, pero de estar de a de veras, del saber qué pasa con este que tengo aquí a un lado. Yo a veces en terapia les digo a las familias, soy terapeuta de familia, y les digo, a veces tenemos casas fantasmas, ¿no? Donde no sabemos quién está, quién vive, qué pasa con esa persona, y a veces hasta les llamamos en el celular, oye, bájate a cenar. Oye, ¿estás aquí? Pues desde a qué horas llegué, ¿no? Y ni me pelas. Nos dio ese chance, ese estrés para poder modificar cuestiones de vida. Y eso es bueno, ¿no? Sin embargo, el estrés te puede llevar a una conducta que se llama miedo. Ante el sobreestrés que puede modificarnos y llevarnos a un buen lugar, porque nos agiliza, nos quita de una zona de confort. Cuando estamos sobreestresados, entonces va a venir una conducta de rescate y defensiva para nosotros, que es el miedo, la paranoia. El miedo constante a, híjole, si salgo me voy a infectar, híjole, si voy, entonces si hago, y entonces en lugar de poder modificar mi vida, mi estatus de vida y salir de la zona de confort, lo que estoy haciendo es sobreestresarme y obviamente no voy a dormir, voy a tener periodos de insomnio fuertes. ¿Y qué nos va a causar el insomnio? Cuando tu cuerpo no duerme, obviamente va a elevar sus estresores, pero también lo que va a hacer es cambiar tu carácter, cambiar la forma en cómo tú te planteas con las demás personas, porque ahora como no descansaste, estás cansado y tus focos atencionales se van a reducir. Esta reducción lo que va a hacer es que tu estado de ánimo decaiga, tanto de manera depresiva como también de manera agresiva. Eso va a depender muchísimo de cada una de las personalidades y de cómo nosotros hemos aprendido a responder ante la presión. Y nosotros, tanto Iván y una servidora, estamos como muy en contra del término saber trabajar bajo presión. ¿Lo recuerdan? Ese término está muy difundido entre nosotros. Sabemos trabajar bajo presión si aguantamos, si estamos en ese aguante, ¿no? En ese de tú ni te quejes. Entonces te piden el bomberazo 2, 3 de la mañana y tú respondes, y eso es saber trabajar bajo presión. ¿Qué creen? No. Es una de las formas más violentas que vivimos, pero le hemos normalizado. Y decimos, no, sí, no, porque si no, pues de eso depende la chamba, ¿no? No, yo sí sé trabajar bajo presión y lo que me pidas ahorita yo lo saco. Regular nuestro estatus de estrés es regular también la forma en cómo nosotros respondemos ante estos factores estresores. Nos vamos a estresar por un sinfín de cosas. Uno, por el desempeño profesional. Si yo no estoy en el lugar correcto, obviamente no voy a tener reto profesional. Si no estoy en el lugar que a mí me gusta, desempeñarlo, entonces lo que me va a provocar el estrés es obviamente depresión. ¿Por qué? Estados ansiosos. ¿Por qué? Pues porque no me estoy desempeñando. Yo tengo muchos talentos, porque creo que todos y todas detectamos nuestros talentos y sabemos para qué somos buenos, para qué somos buenas. Pero en cuanto nosotros empezamos a elevar estrés, entonces este reto profesional que se supone que todos deberíamos tener, nos enfrenta a, no me están pelando, tengo factores de moving, tengo hostigamiento laboral y obviamente pues no me siento en el lugar correcto. ¿Por qué? Pues porque yo soy bueno para,
Ese es mi talento, soy muy buen vendedor, soy muy buen negociador o negociadora, pero pues aquí no me pelan, ¿no? O me están poniendo trabajos que pueden demeritar todos los talentos que yo creo tener o que tengo en un determinado momento, funciones contradictorias. Claro, yo soy médico veterinario, pero estoy haciendo tareas de un economista. No estoy preparado para eso. Si bien el estrés me va a permitir pues, salir de mi zona de confort y aprender, que generalmente todos hemos empezado con trabajos que nada tenían que ver con nuestra expertise ni con nuestra profesión, entonces, bueno, todos hemos chambeado en eso, ¿no? Pues ya ni modo, no es lo único que hay, todos de chavos y de chavas empezamos así y ahora ya ahora ya hasta escogemos nuestra chamba, decimos, a ver, ¿en qué universidad nos piden dar clases? Y decimos, no, en esa no, porque es patito, ¿no? No, en esa sí, por supuesto que sí, porque tiene cierto estatus y ya vamos escogiendo, pero eso nos lo ha dado obviamente la experiencia profesional y el tiempo y el camino que hemos andado, ¿no? Pero cuando estas cuestiones sí son contradictorias, no hacemos para lo que estamos preparados, pues nos va a terminar por minar. La dirección es imperativo, yo creo, y voy a ponerle ese adjetivo, es imperativo cambiar nuestra forma de ser líderes. Pensamos que el líder es aquel que nos está azotando, ¿no? Y hasta el meme está ahí con el látigo, alguien que es sumamente ordenado, sí, pero que está latigándonos a cada rato, obviamente hostigándonos a cada rato, y pensamos que ese es un buen líder. Cuando un buen líder tendría que estar, siempre lo he dicho, las características de un buen líder es que lo sabe hacer, lo sabe tejer y lo sabe mandar. Tiene esas 3 características. ¿Por qué? Pues porque no solamente te regresa el oficio y te dice, a ver, tus faltas de ortografía y te da la regañada y te dice, a ver, espérate. Psicología se escribe con, mira, allí en la plataforma de Word hay un corrector, antes de que me pases algo, dale a revisar y te está indicando, es decir, lo sabe hacer. No solamente te lo sabe pedir, sino también lo sabe hacer. Y te dice, a ver, espérame. Cuando tengas un error ortográfico, te metes aquí, le pones a revisar y ya te va a revisar la computadora de manera rápida, te va a revisar la ortografía. Entonces, ay, bueno, mi jefecito lindo. Es una forma muy diferente, te lo sabe pedir, por favor, gracias, descansen. Siempre les he dicho en los cursos que he impartido que parte de nuestro liderazgo es en reconocer a la persona, como humano, ser pro persona. Es decir, reconocerte, reconocer tus derechos como humano, como humana y a partir de ahí tratarte con esa calidad y con esa calidez. Es decir, no eres un robot, eres una persona y desde ahí tendría yo que tratarte. Cuando cambiemos nuestras formas de liderar a los otros, créanme que nos va a cambiar un poco la vida a quien estamos, que la gran mayoría de nosotros estamos bajo el mandato de alguien, entonces, bueno, nos va a cambiar la vida enormemente, porque entonces estarás haciendo lo que te gusta en el lugar correcto. Y eso, dice una frase, eso no es trabajar. Entonces estaremos haciendo lo pertinente, el lugar correcto. La organización y las funciones. Obviamente, cuando nosotros no tenemos todos los elementos para realizar nuestras funciones, nuestro trabajo, entonces el estrés se va a repuntar. Nos va a servir un poco para poder salir de nuestra zona de confort. No siempre tenemos, si ustedes lo recordarán, no siempre tenemos las cosas a la mano. Sin embargo, alguien que es más ordenado que otros tendrá lo pertinente, los materiales y las herramientas para desarrollar. Si no los tenemos, eso nos impulsa a la búsqueda, nos saca de nuestra zona de confort. Sin embargo, cuando esto es constante, reiterativo, hoy me piden una cosa, mañana me piden algo diametralmente opuesto y pasado me piden otra cosa, entonces yo no tengo los elementos ni las herramientas como para desempeñarme. Eso va a elevar muchísimo nuestro estrés, pero ¿qué creen? Eso tampoco es acoso. Llegará al acoso cuando yo estoy pidiendo, ojo y anótenlo, cuando yo estoy pidiendo
una máquina, una herramienta de trabajo, materiales y que implican documentos, que implican todo para desarrollar mis funciones, pero mi jefe me las está negando. Y yo la estoy pidiendo de manera reiterada. Y mi jefe me dice, mañana. Pero hoy necesito que me lo mandes, ¿eh? Oye, pero yo necesito una computadora, préstame una computadora porque en mi casa, mi computadora no tiene el procesador rápido, pero yo necesito, pues a ver cómo le haces, ¿eh? Porque yo lo quiero para ahorita. Pues ese es tu problema. No, a ver, pense. Del ámbito laboral, todo lo que yo necesite para desarrollar mis funciones no es mi problema, es problema de la institución. Porque la institución es quien me debe dar todas las herramientas técnicas, documentales, para que yo desarrolle mi función. Estoy contratado para desarrollar una función, para lo cual puedo o no ser experto, pero lo voy a desarrollar. Sin embargo, todo lo que requiere de herramientas para mi trabajo, para que yo lo desarrolle, me lo tiene que dar la institución. Nada que, bueno, pues es tu bronca, es tu problema, a ver cómo le haces. Hoy por hoy, los cambios que hay a partir de la norma 035 y de esta nueva visualización de incluso del teletrabajo, del trabajo a distancia, está obligando entonces también desde la ley a que las empresas, las instituciones, nuestras normativas cambien. Y entonces, bueno, necesitas trabajar a distancia, la empresa, la institución tiene que darte los instrumentos, las herramientas para que lo hagas. ¿Y ya ven cómo es un cambio diferente? Es muy delgada la línea en que podemos nosotros detonar estresores por cuestiones intrínsecas de la vida, o bien que podemos detonar estresores como una sintomatología de acoso y de hostigamiento. Va a ser muy delgada la línea, pero nosotros tendríamos que estarlo detectando. ¿A dónde nosotros queremos llegar? A que hemos tenido muchas intervenciones con consejeros, consejeras, y ellas nos decían, hasta dónde nosotros podemos validar que alguien está siendo acosado o hostigado. Y para eso vamos haciendo ya ese parteaguas con ustedes, con las personas consejeras, haciendo ya ese parteaguas, ¿no? Hasta dónde podemos decir o validar que alguien me está acosando, me está hostigando, o hasta dónde es parte de factores que están estresándome, pero que no es acoso, incluso no es hostigamiento. Por eso es importante para nosotros detectar, más allá de las cuestiones técnicas y normativas de la ley, detectar cuando yo estoy incluso pensando en que estoy trabajando bajo presión súper bien, cuando tengo factores de estrés muy altos y que me están derivando no solamente cansancio e insomnio, sino que estoy teniendo la presión arterial alta y estoy presentando diabetes, colitis. ¿Quiénes tienen ya su gastritis? Levanten la mano, digan yo. ¿Quiénes son los gastríticos? Los que tienen su gastritis altísima, ¿no? Y que ya es el Riopan y el omeprazol son parte de nuestro desayuno. Casi todos, ¿verdad, Edgar? Casi todos, Oscar. Sí. Pero sí, hasta que ya te arde y ya dices, ay, bueno, pero ¿qué me está pasando, no? Y ya tienes ahí un sangrado interno. Claro, nos hemos acostumbrado, ¿se dan cuenta? Nos hemos acostumbrado a que este sobreestrés sea una manera constante y a veces ni siquiera es parte de la forma en que trabajamos con nuestras jefaturas o con nuestros compañeros inmediatos, sino yo ya estoy pensando y que me trague la idea de que entre más estresado, más profesional o más ocupado me veo, más pro, pues estamos teniendo estos factores estresantes que me van a detonar. No son acoso, no son hostigamiento, pero que van a estar detonando y permeando en la forma en cómo yo me relaciono con los demás. Ante más estrés, obviamente voy a estar
Y hay gente que, no sé si les ha pasado, hay gente que empiezas a platicar con ella y dices, uy, quedé como estresado, porque siempre viene a las carreras, porque siempre está sumamente ansioso, ansiosa, porque siempre está ya presentando algunas conductas y características que nos dicen que están sobreestresados. Un salario insuficiente, hoy por hoy, y eso es una cuestión de nuestro desafortunado capitalismo, hoy por hoy el salario no nos está alcanzando a nadie, anybody. Entonces, bueno, pues también esta cuestión de factores como son los económicos para alcanzar ciertos satisfactores de vida, pues nos están estresando. Y eso no es acoso. Al final del día, es acoso cuando yo antepongo que me están hostigando, que está habiendo moving, violencia en mi contra y de todas maneras me obligo a ir al trabajo sin haber hecho una denuncia. Y que para allá vamos. Estamos perfilando esta cuestión de cuándo darnos cuenta de que sí y cuándo darnos cuenta de que no. La jornada laboral será importantísima. Hoy por hoy, parte de lo que está regulando la ley es precisamente el derecho a la desconexión. ¿Por qué? Pues porque nos fuimos a teledistancia, a teletrabajo, y parecería que se pensó en nuestro gran mundo laboral que estar en casa era no hacer nada. Que estar en casa es, bueno, te puedo tener las 24 horas del día disponible porque estás en tu casa, pues oye, estás en tu casa. Y obviamente tu jornada laboral pues se extiende. Apenas estás agarrando tu taquito a las 4 de la tarde, apenas estás dando un bocado y ya está el jefe, la jefatura. Oye, tienes que entregar esto ahorita. Dices, pero si ya son las 6 de la tarde, jefe, pues me vale, ¿no? Ahorita lo tienes que entregar o te tienes que conectar. Fíjate que hay una reunión. Todos estos factores vinculados a lo que es nuestra jornada laboral también son parte de nuestro estrés. La delgada línea es cuando hay, obviamente, actitudes de hostigamiento y de moving para que ese estrés venga como sintomatología de una conducta agresiva, ya sea de manera pasiva o de manera abierta y extremadamente arbitraria, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que hacer esa, no solamente la reflexión, sino esa posibilidad de darnos cuenta de cuándo es una cosa y cuándo no la es. Porque para nosotros, quienes somos consejeros y consejeras, será importantísimo en nuestro acompañamiento de una persona que diga, me está pasando esto. Entonces nosotros como primer contacto, nosotras como primer agente de contacto tendremos que hacer este gran análisis con ellos, saber qué está pasando desde tu perspectiva, cómo lo estás viendo, quiénes son las víctimas, los victimarios, quiénes son todos los involucrados alrededor del caso para que podamos dar una determinación y acompañar en la toma de decisiones. Me voy a pasar a la siguiente laminilla. Precisamente vienen estas, les pusimos aquí en la laminilla lo que es el burnout. ¿Alguien sabe de ustedes qué es el burnout? A ver, Ofelia, ¿sí nos estás escuchando, Ofe? Claro que sí. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Ofe, bienvenida. Pues ya puedo verlo aquí en tu diapositiva, perdón. Sí, no te preocupes, para eso está. Sí, lo veo aquí, sí. Es el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido porque dice por la involucración crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes. Estoy en mi celular, una disculpa. Sí, no te preocupes, Sofe, no te preocupes. El burnout va a aparecer cuando nuestros estresores son persistentes y consistentes, permanentes. Entonces, el burnout es algo que fue un término acuñado precisamente de sistemas de salud,
quienes servimos a la gente nos vamos quemando. ¿Se acuerdan que siempre decimos de los médicos y las enfermeras que siempre están jetones? Dices, ay, siempre están jetones, qué bárbaros, ¿no? O que te atienden mal o te atienden de manera deshumanizada. Dice, bueno, ya se murió su paciente, ya sáquenlo y échenle gasolina y un cerillo para que lo entierren. Esa es una característica de las personas que tienen burnout. Burnout fue acuñado precisamente, se llama en México el síndrome del quemado, es decir, que ya estamos demasiado cansados haciendo cuestiones, ya sea de manera rutinaria o nuestros estresores están al tope. Y hemos vivido estresados todo el tiempo o por un tiempo determinado de manera larga y consistente. Por lo tanto, ya no estamos nosotros en nuestra zona de confort. No nos hemos acostumbrado, nadie hasta el momento, se ha acostumbrado al burnout. Créanme que esto permea muchísimo en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Y por calidad de vida me refiero a todo lo que implica la calidad de vida, ¿no? Vivir bien, comer bien, descansar bien, que son 3 elementos para la calidad de vida. Cuando tenemos burnout, estamos literalmente quemados, desgastados como pila. Por lo tanto, nuestras actitudes, nuestras conductas serán agresivas. Desafortunadamente, porque es nuestra forma de responder, es nuestra forma de nuestro cerebro reptiliano, dicen algunos psicólogos, es nuestra forma de responder. Estoy sumamente cansado, cansada, y entonces cualquier cosa que me dicen, oigan, vamos a comprar unas chalupitas ahora para el 15 de septiembre. ¿Cómo chalupas? O sea, ¿cómo aquí? O sea, no estás viendo que esta es una oficina, que nadie, y se sueltan como hilo de media, y dices, esa persona ya está quemada. Ya está sumamente cansada y obviamente ya tiene un deterioro físico, mental, emocional, laboral, sexual, de todas sus aristas de vida y que eso va a permear en todo lo que toque, como el rey Midas. Todo lo que tocaba el rey Midas, ¿en qué se convertía, Roberto? A ver si Roberto está ahí. Hola, sí, estoy aquí. Sí. Bueno, pues todo se convertía en oro, ¿no? Se convertía en oro, ¿no? Todo lo que el rey Midas tocaba, y esa era su maldición, bendición del rey Midas, todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, pues no tenemos la gran facultad del rey Midas, pero sí todo lo que tocamos se convierte en otra cosa más desagradable. Cuando estamos, obviamente, con un estrés altísimo y que ya no podemos manejar, ya no sabemos cómo, pero estamos en un estado, en un estatus constante de desgaste. Eso es el burnout. Entonces, nosotros debemos detectar cuando una persona está respondiendo de manera rápida y de manera agresiva, ya no es su personalidad solamente, sino es porque esa persona está bajo condiciones estresoras que están determinando ahora la forma en cómo se conecta con los demás, incluyendo a su familia, incluyendo su campo familiar. Vámonos a otro concepto que es el de acoso sexual. Este concepto, me voy a permitir leerlo, es el comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable, ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesario la confluencia de ambos aspectos negativos. Ojo, apúntenlo, no deseado y ofensivo. Y es uno de los ámbitos que incluso tradicionalmente más se calla, sobre todo en nuestras instituciones. Es uno de los que más se calla. Nadie quiere hablar sobre acoso sexual, nadie quiere hablar porque, y para las víctimas es muy importante esta cuestión y nuestro punto de vista desde la consejería, porque para las víctimas es bien difícil configurar un acto de acoso sexual. 2 elementos. 1, porque de eso nadie habla, y 2, porque generalmente las cuestiones de acoso sexual son entre uno y otro, no son a la vista de la demás gente.
Cuando es hostigamiento, apúntenle, es socialmente visto. Lo están viendo mis compañeros, compañeras. Cuando es acoso sexual, no. Puedes venir, tengo a Yeltsin aquí. Puedes venir, Yeltsin, a mi oficina y cierro la oficina y cierro ventanas. Y yo sí se queda así de... Chin, ¿qué me va a hacer? Oye, Yeltsin, mira, ¿quieres un ascenso? Chencheche acá. Esas dos perspectivas van a estar. Sí, Eduardo. ¿Quieres comentarnos algo? Es que no, disculpe, es que me da mucha risa la expresión como lo manifestó. Es terrible, pero lo hizo como... Es terrible, pero es cierto. Muy real, pues. Ay, no, perdón. No te preocupes, Eduardo. Es terrible, pero es cierto. Porque son acciones que nosotros hemos visualizado. Y claro, como de eso no se habla, como de eso no se dice, entonces se configura el acto. Ojo para las personas consejeras. De esto generalmente no se tiene evidencia. Apúntenlo. De esto no se tiene evidencia. Generalmente no se tiene. Por lo tanto, nosotros hay que determinar, ahorita vamos a ir a algunos de los principios, vamos a determinar cuándo es y cuándo no es. Otro acto que hemos normalizado en cuestión del acoso sexual es la vestimenta. Si se viste, hubo un desafortunado oficio en Procuraduría, la voy a poner de ejemplo, un desafortunado oficio que fue circulado de manera en las redes sociales, no sé si lo recordarán, hace como un año, hace año y medio, más o menos, de un directivo que le pedía a su personal femenino no ir con chiqui vestidos. Textualmente se los estoy diciendo, decía el oficio chiqui vestidos. Hasta el momento no sé qué es un chiqui vestido. Sé que hay vestidos, hay pantalones, hay blusas, pero no sé qué es un chiqui vestido. Entonces es bien difícil configurar la cuestión de acto sexual porque vienen concatenadas muchas otras actitudes, acciones que han sido permeadas para nosotros de manera tradicional y que bueno, pues si te vistes así, si te llevas con él, si hay todo un marco que ojalá lo tengamos en otra ocasión a la vista, muy en específico con acoso sexual, hay todo un marco referencial para los casos de acoso sexual y la gran dificultad es estos dos elementos. Uno, que se hace en individual, se hace en la intimidad sin que los otros estén viendo y dos, que es obviamente difícil de configurar por todos estos parámetros tradicionales que tenemos alrededor. Es que tú te llevas con él, es que fue tu pareja. Generalmente para las mujeres es un ámbito muy difícil, no imposible, que conste, de configurar, pero tendremos que ser nosotros los consejeros y las consejeras quienes demos vistazo precisamente a esta acción. ¿Vamos bien o nos regresamos? Bien, todo bien. Perfecto, y nos vamos a ir a un último concepto que es el acato de responsabilidad y desempeño de tareas, aquellas actividades vinculadas a los puestos que pueden exigir en un lapso determinado de tiempo mayor precisión, eficacia para su cumplimiento, la disciplina dentro del trabajo, como el control de asistencia, la organización, el mantenimiento de la calidad, disponibilidad en situaciones emergentes, entre otras, no constituye violencia laboral. Eso también apúntenlo, eso no es violencia laboral. ¿Cuándo va a ser? Cuando se ejerce presión, cuando se ejerce hostigamiento reiterado para hacer estas cuestiones. Entonces, eso sí, pónganlo como apunte dentro de sus notas de hoy. Y que era algo que yo les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cuándo es el acato a las responsabilidades y cuándo es hostigamiento? ¿En qué delgada línea nosotros vemos que es desacato o es hostigamiento? ¿Cuándo determinamos? Hay una muy delgadísima línea. Y yo le voy a dejar a Iván
que nos conduzca en estas conductas concretas de mobbing. Muchas gracias, Diana. Pues como lo estaba mencionando hace ratito, vamos a identificar cuáles sí son conductas de mobbing, cuándo sí tenemos presencia de mobbing en nuestros centros de trabajo. Los hemos clasificado, como lo están viendo en pantalla, en algunos aspectos. El primero es ataques a la víctima con medidas organizacionales, es decir, medidas dentro de la institución. Por ejemplo, el superior restringe a la persona la posibilidad de hablar, prohíbe a los compañeros que hablen a una persona determinada, juzga el desempeño de una persona de manera ofensiva, no asigna tareas a una persona o asigna tareas degradantes, ¿no? Son algunos de los supuestos a nivel organizacional de la forma en que se configura el mobbing, la violencia laboral dentro de una institución. Y lo vemos de manera muy frecuente, a veces pareciera pues no tan común, ¿no? Por ejemplo, sobre todo para cuando no se le asignan tareas a una persona, eso es muy dado. Cuando queremos cansar a alguien, no le pases chamba, no le des trabajo para que se aburra y truene solito, ¿no? Es como el comentario que siempre se hace. No le des chamba para que se vaya, para que no justifique su trabajo aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado identificando si ustedes están viviendo alguno de estos supuestos o también lo pueden estar llegando a aplicar con alguien más. Tengan cuidado porque es violencia laboral. Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social. Dígase, no dirigir la palabra a una persona o tratar a una persona como si no existiera. También muy común, sobre todo cuando se da el tema del acoso laboral, es decir, dentro de la misma línea jerárquica. Cuando nos encontramos con personas que nos dicen, ¿sabes qué? Nadie le hable a Diana. Es más, llegamos aquí, platicamos nosotros y la excluimos totalmente del grupo. Ese sentimiento de exclusión a una persona le puede provocar graves daños a nivel psicológico que vamos a revisar en la siguiente lámina. Ataques a la vida privada de la víctima. Esto es muy común y lo voy a decir vulgarmente, como dicen en todo radio pasillo, ¿no? Los chismes, las habladurías, los rumores, el lleva y trae. Críticas permanentes a la vida privada de una persona. El terror telefónico, lo que les decía, el de, oye, te marqué, sonó una vez y no me contestaste, ¿dónde estás? Oye, espérame, tú no sabes si estoy en el sanitario, tú no sabes si estoy consumiendo algún alimento, si vengo manejando o si estoy dormido, ¿no? También puede ser a veces, oye, te marqué a las 10 de la noche y no me contestaste el teléfono, ¿dónde estás? O sea, calma ahí. Y sobre todo también aquí el tema se da muy frecuente por el tema de cuestión teletrabajo, ¿eh? Las personas que están en teletrabajo y actualmente lo vivimos, está la Contralora Interna presente y la Contralora Interna trae seguramente la instrucción, al igual que todos los Contralores internos, de estar monitoreando a las personas que están en teletrabajo y eso está bien y eso es correcto. Sin embargo, también las jefaturas inmediatas deben entender que las personas tienen derecho a la desconexión. Es importante que tengan derecho a la desconexión. Concluye su jornada, aún así está en teletrabajo. ¿Sabes qué? Si algo es urgente, le hablaré. Si no, puede esperar para mañana. Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos, imitar los gestos, voces de una persona son actitudes muy comunes, ¿no? Violencia física, ofertas sexuales explícitas o sutiles, violencia física menor o violencia física mayor. Caso muy concreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en algún momento nosotros en la oficina tuvimos el incidente de dos compañeras que, vulgarmente lo voy a decir, se cachetearon en la oficina. Literalmente se golpearon dentro de la oficina. Lo que se hizo, pues evidentemente fue hacer una investigación, fue hacer todo un levantamiento de actas administrativas correspondientes del caso, pero algo que sí es necesario hacer cuando ya se da la violencia es la intervención psicológica. Ustedes pueden acercarse con la oficialía mayor, tienen abiertas las puertas, nosotros contamos con consultorios de psicología, los cuales les pueden dar atención para este tipo de casos, ¿no? Discriminación, vulnerar cualquier derecho humano de la víctima o la exclusión parcial o total de la interacción social por causas asociadas al género, preferencia sexual, color de piel, opinión religiosa, condición socioeconómica, entre muchas otras. La discriminación, el solo hecho de discriminar a una persona es una configuración ya de violencia y evidentemente es una violencia que se puede denunciar, no solo dentro del gobierno,
también, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría. En muchas áreas se puede llevar a cabo una denuncia. Por último, no menos importante, los rumores, ¿no? Falsear información sobre determinada persona, diseminar datos personales de algún trabajador en la oficina, escuchar y difundir información confidencial del mando directivo. Ojo con esta parte, ¿eh? Sobre todo las personas que trabajan en secretariado. Es muy común que se hagan habladurías dentro de un centro de trabajo por lo que escucharon decir a su jefa o a su jefe. Es que escuché que van a correr a Diana la próxima semana. Eso es una configuración de acto violento. ¿Por qué? Porque si esa habladuría llega a Diana, a sus oídos, lo que va a provocar es que Diana entre en una situación de estrés anticipado, de ansiedad y de paranoia, lo cual puede desencadenar no solo problemas psicológicos, también físicos. Entonces, tengan mucho cuidado con la información que circula dentro de sus instituciones. ¿Y qué consecuencias nos pueden traer este tipo de cosas? Ustedes lo pueden ver en pantalla. Tenemos consecuencias personales, miedo acentuado, ansiedad, trastornos emocionales, enfermedades, depresión grave y lo más difícil de todo, el suicidio. El suicidio dentro de la base trabajadora, no solo en nuestro estado, sino en todo México, es bastante alto. Las personas que se suicidan sufren en su gran mayoría de acoso laboral. ¿Por qué? Porque ya no logran manejar o ya no logran aterrizar esa estabilidad emocional que necesitan para el trato de sus problemas. Entonces, el suicidio pareciera algo muy grave, ponerlo aquí, pero es algo que también se da. Y dentro de lo laboral, pues la pérdida de motivación, ausentismo, baja laboral, abandono, desplazamiento de responsabilidades y algo que también se da de manera muy frecuente y espero que nadie lo haya vivido es la separación matrimonial o la separación de pareja. Al no tener la persona esta apertura y este tiempo para convivir en sus círculos sociales y establecer vínculos sentimentales con otra persona, pues la verdad es que es desgastante. Llega un momento en que ya es muy complicado incluso relacionarse con otras personas fuera de. La separación matrimonial tiene una tasa muy alta de presencia dentro no solo de la administración pública, sino también de la administración privada, de las empresas, de las instituciones. ¿Por qué? Porque es la descarga emocional más directa que nosotros tenemos. Si a mí me va mal en el trabajo, ¿a dónde voy a recurrir de primera instancia? Evidentemente a mi pareja. Ahora, ¿cómo lo prevenimos? Pues bueno, tenemos muchas maneras de prevenir estas situaciones, de hacer un ejercicio de contención, pero vamos a enunciarlas en lo que estamos viendo en pantalla. La primera de ellas es no dejar solas a las y los trabajadores que hayan sido víctimas de la violencia. Es decir, no hay que dejarlos solos en el sentido de si nosotros sabemos y conocemos que un compañero, un subordinado o un jefe está siendo violentado, hay que darle el acompañamiento, hay que ser empáticos. Diana lo dijo muy bien hace ratito, la empatía cambia mucho las cosas y cambia mucho el ambiente organizacional. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de la otra persona, definitivamente comprendemos el sentimiento y sobre todo cuando nos ha pasado a nosotros, lo comprendemos más. Entonces, no hay que dejar solos a los trabajadores. Si ustedes son testigos de un acto de violencia dentro de su centro de trabajo, denúncienlo, señálenlo, háganlo visible, háganlo público al interior. ¿Por qué? Porque es necesario que se ponga un límite y se quite ese daño que se está ejerciendo en el equipo, ¿no? Que las jefaturas se involucren, se muestren comprensivas y apoyen a la víctima. Sobre todo que las jefaturas, quienes son jefas y jefes, sepan escuchar a su gente. Escuchen a su personal cuando se siente mal, cuando hay un problema, porque muchas veces los jefes tenemos el estilo de traemos tantas cosas, traemos tanto trabajo, que cuando se nos presenta un tema de problemas entre colaboradores, lo primero que decimos es, ya no me des más problemas, ¿no? Ya no me des más trabajo, por favor, te lo ruego. Resuélvelo, ponte tú de acuerdo con él o ella, resuelvan sus diferencias fuera de aquí, por favor, no me involucren. Y eso no puede existir, no podemos tomar esa postura. Tenemos que hacer un esfuerzo de conciliar y negociar. Esta función, por supuesto que está adherida a nuestras funciones como directivos.
prestar a la víctima apoyo psicológico inmediatamente después de los hechos, prestar ayuda a la víctima para gestiones administrativas y judiciales a las que haya lugar. Aquí están presentes sus consejeras, también está, repito, la Comisión de Derechos Humanos, la propia Oficialía Mayor a través de nosotros. Podemos ayudarles en las gestiones administrativas, de orientación y de acompañamiento en caso de una denuncia. Informar a las y los demás trabajadores para evitar que se propaguen rumores, que esto es importantísimo, Cuando se da un acto de violencia y se logra resolver satisfactoriamente, se tiene que informar a toda la gente, se tiene que informar en este caso a todo el colegio, que todos sepan lo que pasó, porque también es muy dado de, es que lo corrieron o es que lo cambiaron de área porque dicen que le soltó una cachetada a fulanita de tal, ¿no? Cuando quizá no sea cierto, o si sí fue cierto, a lo mejor no en el contexto que se está hablando, ¿no? Tenemos que ser muy objetivos, muy directos de esto es lo que pasó, así se resolvió y esto es lo que va a pasar. Y algo que nosotros siempre aconsejamos, diagnosticar periódicamente el clima laboral. Ustedes pueden acercarse con nosotros directamente, con nuestra dirección muy en lo preciso, para aplicarles una encuesta de clima laboral, saber cómo está el tema de la prevención de factores de riesgo en sus centros de trabajo, o bien cuál es el nivel de estrés, de factores que están influyendo en su productividad, desempeño y manejo emocional. Este diagnóstico evidentemente es gratuito, nosotros propiamente lo hacemos, fue formulado para el gobierno del estado, se aplicó del mes de abril a junio de este año en todas las secretarías, con muy buenos resultados, con muy buenos análisis, y nosotros les proponemos que pues lo lleven a cabo ustedes, ¿no? Y por último, la denuncia. Siempre es bueno denunciar, no se callen, no supongan que la denuncia no va a llegar a nada. Se perdió el audio. Amigo, se te apagó el micrófono, amigo Iván. Perdónenme, se me fue el micrófono. Les decía del último punto, que es la denuncia. Es importante denunciar, siempre llevar a última instancia el tema de lo que va a suceder. Tengan credibilidad en las instituciones. Y para que haya credibilidad en las instituciones tenemos que empezar con nosotros mismos. Si yo digo, no, es que ¿sabes qué? Que la denuncia me va a llevar a un proceso complicado, me va a llevar a entregar evidencia, careo con mi agresor, mejor no, mejor ahí la dejo. Lo que estamos haciendo es fomentar y arraigar más la violencia dentro de su institución. Y por último, ya como tal, a modo de cierre, Diana les va a hablar de principios de actuación ante el hostigamiento y el acoso. Este sería nuestro último tema por revisar. Le doy la palabra a Diana y regreso para despedirme de ustedes. Adelante, Diana. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues en principio, déjenme, me acomodo. En principio, actuar con perspectiva de género y derechos humanos. Obviamente, esto va a implicar que reconozcamos que hay condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, que no es lo mismo para los hombres la misma circunstancia que para las mujeres, aunque en diversos foros los varones a veces dicen, bueno, es que también a nosotros los varones nos violentan. Claro, a todas las personas nos violentan, sin embargo, las estadísticas dicen, y vamos a creerle, que las mujeres vivimos en condiciones de desigualdad, condiciones que todavía están permeando en nuestro actuar y en nuestro devenir cotidiano. Entonces, siempre vamos a actuar con perspectiva de género y apegados a los derechos humanos de las personas, porque todos y todas los tenemos. El chiste es que nosotros sepamos reconocerlos. Otro principio de actuación ante el hostigamiento y el acoso será la cero tolerancia a conductas de hostigamiento y acoso. Algo importante que terminaba diciendo Iván es la denuncia. Y yo creo que nosotros lo venimos diciendo de manera reiterada. A veces pensamos, y lo hemos visto en otros foros, a veces pensamos que la denuncia no llega a nada. Sin embargo, recordemos
recordaremos nosotros que somos cuerpo docente, que algo ha caracterizado a la evolución de la humanidad y ha sido la denuncia, la revolución. Por lo tanto, es nuestra obligación impulsar esta evolución y esta revolución para que nuestras instituciones realmente se modifiquen, para que se modifique nuestra forma de vida. Nosotros tenemos que hablar. Si nos quedamos calladas y lo seguimos perpetuando, y entonces no tendremos verdaderos cambios. Nos toca a nosotros dar este paso también, no quedarnos callados, porque bien lo dice nuestro dicho, el que calla otorga, y hemos estado callados muchos años. Hoy tenemos la gran oportunidad, todos y todas, de que ya en las instituciones gubernamentales esté planteado y plasmado un protocolo cero. Vamos a hacer lo que nos toca. Denunciar cualquier acto de intimidación, de acoso, de hostigamiento laboral o sexual, tenemos que permear. Cuando nuestro compañero o compañera hace una insinuación sexual al resto del cuerpo de las compañeras, cuando ya el chiste deja de serlo, y no es que seamos generación de cristal, pero hay chistes muy ofensivos, hay piropos muy ofensivos. En ese momento en que nosotros lo estamos visualizando, lo estamos escuchando, aunque pudiera parecer de risa y decir jijiji, es momento de actuar, es momento de dar cero tolerancia y de poner un alto, ¿no? Más allá también de la denuncia como tal, poner un alto en el momento. A ver, compañero, no la trates así. A ver, bajemos la voz, ¿no? Y ser muy pertinentes en ese aspecto. Acceso a la justicia. Esto va a implicar que todas nuestras autoridades, quienes estamos cobijando a lo que es el protocolo cero en este momento, tenemos la obligación de garantizar el respeto en todo momento a los derechos humanos de las personas, tanto de la víctima como de el presunto victimario o de la presunta victimaria. Actuar, número 4, actuar pro persona, es decir, esto nos va a obligar a todos y todas a atender los casos que surjan y garantizar la protección definitivamente de los derechos humanos de las personas. Primero está la persona y cómo se siente al respecto. No es primero está la institución, como generalmente lo hemos venido manejando. Primero la institución, que nadie diga nada. No, primero está la persona. Porque cuando actuamos pro persona, trabajamos los valores, que uno de ellos es la empatía. Bien lo decía Iván, la empatía nos va a llevar a tomar primero cómo te sientes al respecto y después voy a garantizar que todo el proceso, eso nos toca a quienes somos consejeros, consejeras, voy a garantizarte este acompañamiento, ahí vamos a hablar bien de acompañamiento, de este cobijo ante y si quieres o no quieres denunciar. Recordemos que no todas las peticiones de consejo dentro de nuestro actuar podrán llegar o no a la denuncia, pero nosotros tendremos que estar cobijando todo el proceso, tomando en cuenta los derechos de las personas. El número 5, el quinto principio, observar la presunción de inocencia. Esto también implica que somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Siempre tener en cuenta que tendremos que analizar todos los parámetros que hay alrededor de algún caso para determinar junto con las instancias, junto con quien encabeza toda la cuestión de la denuncia, pero tendremos que actuar bien también pro persona y obviamente con la presunción de inocencia. No sabemos hasta que conozcamos todo el caso. No podemos determinar si fulanito de tal o fulanita de tal lo hace si no tenemos, ojo, no la evidencia. Sobre todo la evidencia documental a veces, y nos lo decían algunos compañeros, es que se necesita que se muestre 2 testigos.
hay cuestiones que no se pueden mostrar testigos porque recordarán hace rato hablamos de hacerlo en la intimidad y obviamente ejercer esa presión de manera solamente contigo y no lo están viendo los demás. Hay cosas que no se pueden tomar como evidencia, por lo tanto, tendremos que estar siendo muy, muy meticulosas en la presunción de la inocencia y en actuar bajo el principio pro persona, confidencialidad. Todo lo que sea respecto al caso o los casos de denuncia, tanto que lleguen a proceso o no lleguen a proceso, todo tenemos nosotros la obligación, nosotras, de confidencialidad. Y de no, obviamente, difuminar o diseminar información que corresponda solamente a estos casos con los demás compañeros o compañeras. Respeto al séptimo principio, respeto, protección y la garantía de dignidad. Y aquí vamos a ir muy de la mano con otro aspecto que se llama revictimización. Hace algunos años tuve la fortuna de trabajar en el Instituto de Alcance a las Mujeres y algo que trabajábamos con las defensoras, muy en específico las defensoras de oficio, era estos actos reiterados cuando una mujer iba y denunciaba violencia. Las defensoras lo que hacían es, ¿y usted